homenaje a la reina Isabel, pues. La reina Isabel en ese momento gobernaba Gran Bretaña, gobernaba lo que es Inglaterra, y se le conocía como la reina virgen porque no había tenido nunca hijos ni hijas. Entonces, como era una reina virgen, en homenaje a ella vamos a llamar Virginia a la colonia. Y justamente, profesor, con el tiempo, Isabel muere y uno de sus herederos, y se va a convertir en rey, va a ser Jacobo I, ¿no? Entonces, cuando Jacobo I gobernaba Inglaterra, es que van a llegar a América los puritanos. ¿Quiénes eran puritanos? Eran hombres y mujeres que habían adoptado la religión luterana, la religión calvinista, y que estas religiones se caracterizaban porque, si bien eran cristianas, pero era una parte bien pura el cristianismo. Por ejemplo, estos puritanos estaban en desacuerdo con adorar a los santos. Por ejemplo, en el mundo cristiano, hasta el día de hoy existen santos, ¿no? San Martín de Porres, San Judas Tadeo, ellos son santos. Pero, por ejemplo, los puritanos estaban en contra de esa adoración. Ellos decían que no se puede adorar ninguna imagen, porque eso es hacer un culto pagano. Ellos también decían que María no era una virgen, como se decía, sino que era una mujer más, y que no se puede hacer una imagen ni una adoración de María, porque si María había dado a luz a Jesús, ya dejaba de ser una virgen, ¿no? Como normalmente el cristiano piensa. ¿Qué más? Él decía que no se debe vender o hacer un cuadro de Jesús, ¿no? Como el corazón de Jesús, porque Jesús es un hombre que ha resucitado al tercer día. Y si ha resucitado y hacemos un cuadro, una imagen de él, estaríamos haciendo un cuadro, una imagen pagana de Jesús, ¿sí? Y eso es hacer pecado, imposible. Entonces habían varias cosas que guardaban relación con los puritanos. Entonces, y los puritanos van a escapar de Francia y de Inglaterra porque eran perseguidos por sus ideas religiosas. Pero algo interesante del puritano es que el puritano, a diferencia del cristiano normal, el puritano cree en la educación universal. ¿Qué significa eso, profesor Luis? Que para el puritano es importante educar a la gente. ¿Y por qué es importante educar a la gente? ¿Por qué? Porque el puritano dice que lo único que nos puede salvar del pecado es la fe en Dios, la fe en Cristo. Y la fe en Dios y la fe en Cristo no está en una persona como se pensaba en el Papa, no. El puritano dice, la fe en Cristo, la fe en Dios, la encontramos en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Y por eso es importante conocer la Biblia. Pregunta para cualquiera de la clase. Si el puritano dice que la fe y la salvación está en la Biblia y hay que conocer la Biblia, ¿de qué manera se puede conocer la Biblia? Levanta la mano. Bien fácil, ¿ah? ¿De qué manera un hombre común y corriente puede conocer la Biblia? Es una pregunta bien sencilla. Levanta tu manito. ¿De qué manera podemos conocer la Biblia? Y de esa manera conocer la palabra de Dios. De esa manera salvarnos del pecado. A ver, John Alexander López Maluquis. En las iglesias. Mm, ya, pero hay una forma más directa y más fácil que ir a la iglesia. Coveñas, Predicar. predicar. Pero para predicar yo tengo que primero conocer, pues si no, ¿cómo voy a predicar? ¿De qué manera uno puede conocer la palabra de Dios? Silva Capa. Obteniendo una Biblia y leer sus contenidos. Muy bien, ha dicho algo bien fácil. El puritano dice que para conocer la palabra de Dios simplemente hay que leer, nada más. Profe, pero eso es algo, sí pues, hoy día es algo fácil, pero en esa época no era tan fácil porque la gente no sabía leer ni escribir. El único que podía enseñarte la Biblia era el sacerdote. Es más, las misas cristianas eran en latín muchas veces. Si la gente no conocía una forma, y muchas veces el sacerdote ocultaba algunas cosas al pueblo. Entonces los puritanos sí creían en el examinar la Biblia. Y como para ellos la Biblia era la fuente de todo, había que educar a la gente. Algo interesante de los puritanos
es que creían en una educación universal, ¿no? Vamos a educar a la gente para que la gente pueda conocer la Biblia. Una educación. Esa idea la van a traer a América. Los puritanos también creen que ir a fiestas, tomar bebidas alcohólicas, colocarse ropas ceñidas, es fomentar el pecado. Una forma de adorar o de alegrar a Dios, decían los puritanos, es como profesor, a través, por ejemplo, del trabajo, ¿no? El puritano dice, mientras uno trabaja, Dios está contento con nuestro trabajo. Una forma de adorar a Dios, una forma de creer en Dios, es a través de qué diría el puritano, a través del trabajo, ¿no? Honramos a Dios cuando trabajamos, dicen ellos, ¿no? Mientras más trabajamos, más honramos a Dios. Eso es lo que dicen los puritanos, el trabajo y el conocimiento o la educación, dos ideas importantes. Entonces los puritanos llegan más o menos a América en 1620, siglo XVII, y van a formar Nueva Inglaterra, ¿no? Porque la mayoría de ellos hablaba el inglés, por ejemplo, ¿no? Habla el inglés. Y van a formar pequeñas colonias, cada una de ellas tenía sus propias reglas o normas, eran autónomas, pero además cada una de ellas había una notable actividad cultural. La educación y el trabajo eran pilares importantes. Y con la educación y con el trabajo se puede dar un desarrollo económico considerable, ¿no? En pocos años, estos colonos desarrollaron actividades como la agricultura, el comercio y la ganadería. Se volvieron rápidamente en granjeros estos puritanos, ¿no? Entonces, mira, tenemos acá una evolución, pues. ¿Cómo va a ir creciendo las colonias, ¿no? Rápidamente se van a sentar cerca al Océano Atlántico, y mira, en esta partecita nomás, ¿ah? Tú ves América del Norte, acá nomás llegaron los colonos, pero hoy día cuando tú ves América del Norte, ves que todo el norte le pertenece a Estados Unidos, ¿no? Todo eso. Pero antes era solamente una partecita nada más. New York, Pensilvania, ¿no? Ahí fundan las primeras colonias, acá está Virginia, ¿ves? Entonces con el tiempo se da esta fundación y desarrollo. Con el tiempo, la difusión cultural de los puritanos hizo que fundaran universidades. Una de las universidades más conocidas por ellos va a ser Harvard, por ejemplo. Has escuchado seguramente Harvard, ¿no? ¿Quieres estudiar en Harvard? Ya, pues esa universidad va a ser fundada por los puritanos. O sea, lo que yo quiero que entiendas es que estos colonos que vienen de Inglaterra y de Francia traen mucho más cultura de lo que los españoles habían traído a América con Colón y con Pizarro. Los españoles simplemente buscaban oro, plata, mano de obra. En cambio, los colonos se especializan en conocimiento, en educación. Mira, Harvard es una universidad antiguísima que desarrolló conocimiento desde esa época. Es una gran diferencia. Entonces, cuando uno se educa, cuando uno lee, cuando uno estudia, uno qué cosa hace. Uno es capaz de qué, profesor, de poder defender sus derechos, pues. Entonces, ellos conocían muy bien sus derechos, básicamente tres, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada. Eran hombres educados, eran hombres leídos, no eran analfabetos, conocían sus derechos. Y al conocer sus derechos, no iban a dejar que nadie se los quite, pues. Y así empezó la independencia de estas colonias, que se enfrentan al rey, se enfrentan al Congreso de Inglaterra, porque ellos van a defender sus derechos, ¿no? Derechos que estuvieron ligados inicialmente a qué, a un tema económico. Vamos a conocer un poco el origen de la rebelión, nos vamos a la lectura, y acá dice causas de la independencia. Pido un voluntario, por favor, cualquiera, rapidísimo, para que lea esa parte. Cualquiera, algo fácil. Obviamente que se quiera ganar su nota, ¿no? Estamos poniendo puntos también de participación y todo. Voluntario, por favor, rapidísimo, para conocer las causas de la lucha por la independencia de las 13 colonias. Cualquiera rapidísimo que lea lo más rápido posible, mientras nosotros vamos avanzando, ¿no? Causas por la lucha de la independencia de las 13 colonias. A ver, algún voluntario, voluntaria, cualquiera. Estamos colocando nota.
A ver. Muy bien, Terry Julián, Terry Quispe, perdón. Terry Julián, estoy pensando en Julián yo. A ver, Terry Quispe, empiece por favor fuerte. Cada una de las colonias tenía su gobierno propio y su Cámara de Representantes, elegida por los colonos para administrar sus asuntos internos y sus relaciones con la metrópoli, Londres. Las colonias gozaban de autonomía, economía, el comercio y desarrollaron las industrias. Las colonias del sur basaron su economía en la producción del arroz, tabaco y algodón, haciendo uso de manos de obra esclava. Entre las causas que explican el estallido del proceso de independencia de las 13 colonias tenemos la guerra de Inglaterra y Francia. La privilegiada situación de las 13 colonias cambió repentinamente en la Guerra de los 7 años, 1756 a 1763. Al finalizar el conflicto, las arcas del tesoro británico quedaron casi vacías, a pesar del triunfo de Inglaterra y Prusia contra Francia y Austria. La política autoritaria del rey Jorge III, quien decidió aplicar nuevos impuestos a las colonias, la ley del timbre, Stamp Act, en marzo de 1765. El Parlamento inglés aprobó la ley del timbre, que obligaba al uso del papel sellado y en todo tipo de documento público, jurídico y privado. Los colonos reaccionaron enérgicamente y se negaron a pagar los impuestos, alegando que habían sido impuestos por el Parlamento inglés, en el que no había ningún representante de ellos. Las juntas colonias solicitaron al Parlamento que la derogara para dar fuerza a su pedido. Suspendieron la importancia de mercaderías británicas a las colonias en marzo de 1766. El Parlamento decidió abolir la Stamp Act, pero conservó su derecho a las importaciones fiscales. Sigue. Las leyes Townshend Act, 1767. El Parlamento inglés, a sugerencia del ministro de Hacienda Charles Townshend, promulgó un conjunto de impuestos a algunos productos de los colonos importaban de Gran Bretaña, como el plano, el vidrio, la pintura, el papel y el té. Los colonos reaccionaron organizando un congreso de Nueva York, 1767, donde se negaron a aceptar impuestos dictados desde Inglaterra, argumentando que allí carecían de representantes y llamaron a la población a boicotear los productos ingleses, mientras que los comerciantes conformaban ligas de importancia de los productos ingleses. Desde Boston, capital de Massachusetts, se lideró la oposición política a las reformas coloniales. Muy bien, correcto. El gran Terry Quispe, muy buena lectura, Terry. Entonces vamos a colocar acá al alumno Terry. Muy bien, perfecto, Terry. Entonces, profesor, cuando me pregunten cómo se dio esto de la independencia, la respuesta es bien sencilla. Los colonos habían llegado de Inglaterra a América. Entonces, por ende, Inglaterra era la metrópoli, específicamente Londres era la ciudad más importante en ese momento en el mundo. Pregunta que vale 2 puntos. En el siglo XVIII, ¿por qué Londres es la ciudad más importante en el mundo? ¿Qué había pasado en Londres? ¿Qué se estaba dando en Londres? Lo vimos en las clases pasadas, ¿ah? Esa pregunta vale 2 puntos. ¿Qué estaba pasando en Londres? ¿Qué se había desarrollado en Londres? Vamos, tú sabes. Tú sabes, vamos, tú puedes. Vamos. Levanta la manito, algo faz. Vamos, tú puedes. Tú sabes. Elizabeth Silva Capa, te escuchamos, Silva. Las industrias, profesor. Muy bien, Silva. Londres era, 2 puntos para Silva, la ciudad más importante porque se había desarrollado la primera revolución industrial ahí, pues.
Entonces, profesor, pero ¿cómo se llegó a la revolución industrial? Bueno, vamos a explicarlo, ya lo hemos visto en clase nosotros, cuando la ilustración y todo eso, que el conocimiento se desarrolla en Inglaterra, eso generó la revolución industrial en Londres, pero antes de que Londres desarrolle máquinas e industria, profesor, Londres era una ciudad importante para todo el mundo. Los colonos que llegaron a América, ¿no? Y que fundaron sus lugares de origen, como por ejemplo en New York, Pensilvania, Maryland, Virginia, colonias, se agruparon en dos bandos. Habían colonias en el norte que se dedicaban al comercio, es decir, tenían barcos, viajaban a Europa y traían mercadería a América, y las colonias del sur que se dedicaban a la agricultura de algodón, tabaco, y que por ejemplo traían y compraban negros y los convertían en esclavos. O sea, hasta ahí los colonos eran hombres de mucho poder económico, además que eran educados, eran leídos, eran puritanos. Entonces, ¿cómo empezó esta rivalidad entre los colonos e Inglaterra? Bueno, vamos a las causas, pues. Como ha leído Terry, una de las causas es que Inglaterra había entrado en una guerra con Francia que se le llama la Guerra de los 7 Años. Esta guerra originó que Inglaterra pierda y que como resultado de eso quedó en una crisis fiscal, no tenían plata los ingleses. Entonces, como no tenían plata los ingleses, al rey de Inglaterra, Jorge III, se le ocurrió la flamante idea de empezar a cobrar impuestos a todos. Cobraba impuestos a los ingleses en Inglaterra y también le cobraba impuestos, o le va a empezar a cobrar impuestos a los colonos en América. Uno de los impuestos que crea el rey se va a llamar o se conoce como el Stamp Act, que significa la ley del timbre. ¿Qué es la ley del timbre? Que a partir de ese momento todo documento público, jurídico, privado, tenía que llevar el sello de la corona. A eso se le llama el papel sellado. Si tú querías comprar una casa, vender una casa, querías sacar algún documento oficial, tenía que utilizar el papel sellado, que era un impuesto que se pagaba al rey. Los colonos obviamente rechazaron eso porque como eran hombres educados, sabían sus derechos y ellos siempre decían, ¿por qué tenemos que pagar impuestos que han sido impuestos por el Parlamento inglés, ¿no? O sea, y los colonos decían, ¿por qué yo tengo que pagar un impuesto creado por un parlamento donde no existe ningún representante mío? ¿No? Eso es lo que decían los colonos. Si tú quieres que yo pague un impuesto, entonces debe haber un representante de nosotros allá, pues, en la metrópoli. Y obviamente el rey no estaba de acuerdo con eso. Entonces, una de las cosas que hacen los colonos es rechazar la creación de esos impuestos, ¿no? Entonces, por eso, para justamente que se les haga caso, los colonos deciden suspender la importación de mercancías británicas. ¿Qué significa eso? Los colonos ya no van a comprarle mercancías a los ingleses. Por ejemplo, le van a comprar mercancía a los españoles o a los franceses y ya no a los ingleses. Entonces, el Parlamento inglés, ¿qué hace? Elimina esta ley de papel timbre, elimina este impuesto de papel timbre. Pero al rey se le ocurre otro impuesto, ¿no? ¿Y por qué el rey quiere cobrar impuestos, Jorge III? Porque Inglaterra está misia, pues ha perdido la guerra y necesita dinero. Entonces, a sugerencia de su ministro, Townshend, aparecen las leyes Townshend, ¿no? ¿Qué significan estas leyes Townshend, profesor? Que a partir de ahora los colonos tendrán que pagar algún porcentaje mayor por todos los productos que compren o que traigan de Gran Bretaña. Por ejemplo, los colonos que se dedicaban al comercio compraban el vidrio, pintura, papel y té, ¿no? Esos eran los productos que ellos compraban normalmente. Bueno, ahora esos productos tendrían un porcentaje mayor. Esos productos valdrían un poco más. Entonces,